En esta parte, en la hoja que dice tablas y gráficos dinámicos, bueno, en la parte superior hay una definición que te he colocado, ¿no? Una de las muchas que a veces se sabe mostrar con respecto a Excel, en el tema de tablas dinámicas, en el que dice que una tabla dinámica consiste, dice, en un resumen de un conjunto de datos, ¿no? O sea, un reporte específico, ¿ok? Pero ese resumen que te va a mostrar atiende uno o varios criterios de agrupación, los cuales se representa, dice, como una tabla de doble entrada, la cual va a facilitar la interpretación de dichos datos. Se dice que es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, o sea, diferentes resultados, filtrando información o cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar ejercicios para que tú veas en la parte práctica cómo es que se configura y se construye soluciones con tablas dinámicas. Y luego te aconsejo que retornes a esta parte conceptual para que relaciones lo que has visto en los ejercicios que has realizado con las definiciones que te coloca en esta parte. ¿Correcto? Bien. Ahora, la opción de tabla dinámica, como te indica la imagen que he colocado acá, está en la ficha insertar. Entonces, tú le haces clic a la ficha insertar y en esa ficha insertar pues vas a encontrar una opción que se llama tabla dinámica. ¿Correcto? Tabla dinámica. ¿Listo? Cuando tú le das clic a esa opción, va a aparecer la ventana que está acá en el medio, donde dice crear tabla dinámica. Entonces, en esta parte, tú le tienes que indicar al Excel dónde están los datos, ¿no es cierto?, que deseas analizar. Entonces, puedes tú agarrar, ¿no?, y en esta parte, seleccionar una tabla de datos o un rango de datos normal, ¿no es cierto?, o hacerlo previo al ingreso de esta ventana. Es decir, antes de entrar a la opción de tabla dinámica, podrías dejarlo, ¿no?, seleccionado, rango de datos normal, y luego entrar acá para que automáticamente se visualice. ¿Correcto? Un rango de datos normal cuando quieres generar el análisis de datos para luego construir un reporte con tu tabla dinámica, sabiendo que esos datos no van a cambiar, o sea, no se van a ampliar o disminuir, ¿no es cierto? Va a ser una tabla que siempre va a ser la misma, con el mismo tipo de información. Sin embargo, recordando un poco lo que vimos en las funciones de búsqueda, ¿no? ¿Qué pasa si tengo yo información en la cual va a modificarse con el transcurrir del tiempo? Es decir, puede tener nuevos registros o puede tener nuevos campos, ¿no es cierto? Entonces, si ese es el caso, lo ideal, ¿ya?, para esa situación, es que aquí, en lugar de un rango de datos normal, lo que tengas que hacer primero es cerciorarte que eso sea una tabla de datos, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo convertir un rango de datos normal a tabla, ¿correcto? Entonces, cerciorarte que es una tabla. ¿Para qué? Para que cuando tú construyas una solución empleando tablas dinámicas, si más adelante en la tabla original se ingresan más registros, ¿no?, o se generan más campos, toda esa información adicional puede ser considerada en tu reporte de tabla dinámica, ¿sí? Entonces se actualiza la tabla dinámica y simplemente toda esa información adicional que agregaste o que tal vez disminuiste, entonces va a ser considerada, ¿ya? Si tú te olvidas de ese pequeño detalle y lo dejas como un rango de datos normal, ¿qué sucedería? Lo que pasaría es que generas tu reporte, ¿no? Generas tu gráfico, listo, ya tienes la solución. Pero luego ese rango de datos se amplía información en dicho rango. Entonces, ¿qué pasa con tu tabla y gráfico que has generado? Al agua.
a borrar y eliminar todo y volverlo a generar, ¿sí? Volverlo a generar de cero considerando esa nueva información, ¿ya? Entonces, aquí, en muchos de los casos, conviene más utilizar una tabla de datos, ¿sí? Entonces, si utilizas una tabla de datos, tú sabes que esa tabla de datos tiene un nombre, ¿no es cierto? Y ese nombre lo colocas acá, ¿sí? Teníamos otra opción, que era, ¿no? Cómo construir un rango dinámico con la función desRef, ¿no es cierto? Entonces hemos visto cómo construir esa función desRef y cómo asociarla a un nombre dinámico, ¿sí? Ese nombre dinámico, ¿no es cierto?, que normalmente lo vas a generar aquí en el administrador de nombres, ¿no es cierto?, el que utilices como nombre, entonces también lo puedes colocar en esta parte para que haga referencia a eso que creaste previamente y listo, ¿no? ¿Ok? Recuerda que vimos dos opciones, ¿no? Dos opciones de trabajar de manera dinámica, ¿ya? Listo. Luego, ¿dónde se debe colocar el informe de tabla dinámica? Bueno, una opción es que tú generes una nueva hoja de cálculo, ya, ¿sí? Una nueva hoja de cálculo, como lo que observas acá a la derecha, ¿no? Se genera una nueva hoja de cálculo, y a partir de una determinada posición que elige el Excel, que normalmente es esta celda, la A3, entonces genera el área para donde va a estar el reporte de la tabla dinámica que estás a punto de configurar. ¿Okay? La otra opción es que el informe de tabla dinámica se genere en una hoja de cálculo existente. En una hoja de cálculo existente. Es decir, tipo escenario 1, en el mismo lugar donde está la tabla original de datos, ¿ya? En el mismo lugar donde está la tabla original de datos, agarras y determinas dentro de esa misma hoja a partir de qué ubicación, a partir de qué celda quieres generar el área para el reporte de tabla dinámica, ¿sí? Entonces tienes dos opciones ahí, ¿listo? Aceptas. En el caso de esta parte, pues ha elegido una nueva hoja de cálculo, ¿no? Entonces, cuando aceptes, más o menos el área que se va a generar es similar a esta, ¿sí? Vas a observar algo equivalente a esto, ¿sí? Vas a observar en la parte de arriba que aparece una ficha contextual que se llama herramientas de tabla dinámica. Recordarle que las fichas contextuales son aquellas que solamente aparecen cuando son necesarias. Es decir, si mi cursor, como por ejemplo acá, está en la celda A3, que es una celda que está dentro del área que ha determinado o delimitado el Excel, esta ficha de herramientas de tabla dinámica va a aparecer. Pero si hago clic en una celda vacía, como por ejemplo alguna de estas, esta ficha contextual se oculta. ¿Correcto? Solamente aparece cuando es requerida. Entonces, ¿cuándo entiende el Excel que es requerida? Cuando tú ubicas el cursor o tu celda activa está dentro de esta área. ¿Ok? Muy bien. Esas herramientas de tabla dinámica van a tener dos pestañas. Una que es analizar y otra que es diseño. Cada una con su conjunto de opciones. Y vas a observar que mientras el cursor está, o el puntero de celda está en esta parte, en el lado derecho va a haber, ¿no?, una ventana similar a esta con los campos de la tabla dinámica, ¿correcto? Entonces, en esta parte es donde nosotros vamos a realizar una configuración según el requerimiento que pidan, ¿no?, para obtener un resultado. Y básicamente va a mostrar los campos que tiene la tabla original, ¿no?, que tú seleccionaste en esta parte. A ver, seleccionaste aquí en esta parte, ¿ya? Y debajo vas a tener unos cuadrantes, ¿ya? Unos cuadrantes. ¿Listo? Y cada uno de esos cuadrantes, acá te estoy dejando una definición de lo que es lo que haría, ¿no? Por ejemplo, el primer cuadrante, que es filtros, dice, tú vas a poder colocar un campo de la tabla
en esta sección, ¿ok? Para poder filtrar información sobre ese campo. ¿Listo? Es decir, yo escojo de los campos que tengo en mi tabla uno de ellos, y si lo coloco en este primer cuadrante, ¿ok? Quiere decir que yo voy a querer hacer un tipo de filtrado por ese campo, ¿ya? Bueno, adicionalmente también vas a ver que en el resultado que tú vas construyendo aparecen marcadores de filtro, ¿no? Y se pueden hacer también filtrados a través de esos marcadores. El asunto es, por la experiencia o la cantidad de ejercicios que hagas, saber cuándo conviene trabajar con el cuadrante y cuándo conviene trabajar desde el marcador, ¿no? Para hacer un filtro, ¿ya? El segundo cuadrante que dice columnas es cuando tú quieres que ciertos campos, ¿no es cierto?, en el resultado de la tabla dinámica se agrupen, ¿correcto? Se agrupen y se coloquen como cabeceras de columna, ¿ya? O sea, ¿qué quieres tú que vaya como cabecera de columna? Listo. Entonces lo vas a ir colocando acá y se van a agrupar, de acuerdo a la cantidad que asignes. La otra opción está en filas. Es decir, ¿no? Tú quieres de repente que algunos campos no estén como cabecera de columnas, sino como cabecera de filas. Entonces vas a venir al tercer cuadrante y vas a colocar esos campos aquí, ¿ya? O puedes distribuir unos en columnas y otros en filas. Según tú vayas haciendo esa combinación de cómo quede mejor, ¿ya? Cómo quede mejor, pues obviamente acá, ¿sí? Obviamente acá el resultado va a ir amoldándose, amoldándose. ¿Listo? Se va a ir amoldando. Finalmente, el último cuadrante que dice sumatoria de valores sirve para que si tú quieres realizar algún tipo de cálculo con alguna de las funciones comúnmente conocidas, ¿no? Como suma, promedio, contar, ¿sí? Entre las que hemos visto, entonces, quieres realizar el cálculo por alguna de ellas, entonces colocarás, ¿no es cierto?, el campo que corresponde en este cuadrante para que realice el cálculo con esa información, ¿sí? Con esa información. Muy bien. Ok. Entonces, hemos hecho así la explicación de manera introductoria de lo que es el tema de las tablas dinámicas, y luego, ya, luego que tengamos la tabla dinámica construida para, o sea, que refleja el resultado que se está pidiendo en el enunciado, vamos a poder, a partir de ahí, y apoyándonos en las herramientas de tabla dinámica, el poder personalizar el diseño del resultado, ¿no? Personalizar con las herramientas que vamos a ver ahí el diseño del resultado, ¿no? Y luego, una vez ya hecha o construida la tabla dinámica, vamos a poder generar lo que sería el gráfico dinámico. En el primer ejercicio, dice, mediante una tabla dinámica ubicada a partir de la celda I6, halle la cantidad de productos vendidos cada mes. Bueno, en este caso, el resultado de la tabla dinámica se va a generar en esta misma hoja de cálculo, ¿no es cierto? ¿A partir de qué celda? A partir de esta celda, la I6. O sea, quiere decir que a partir de este punto, esta celda, yo voy a construir mi reporte, ¿ya? Mi solución final. Luego, una vez que tenga esa tabla dinámica, voy a generar, dice, su gráfico dinámico respectivo, ¿no? Y a ambos, tanto a la tabla como al gráfico, pues se le va a poder dar un diseño personalizado, ¿no? Mejorar la apariencia, que se vea mejor, que sea contundente, ¿sí? Entonces, dice la cantidad de productos vendidos. Revisemos la información entonces que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, acá, por ejemplo, tengo el nombre de un vendedor, ¿no es cierto? Los meses en los cuales ese vendedor ha laborado, ¿okay? Los productos que ha vendido, ¿no? La cantidad de productos que ha vendido, el precio asociado a dicho producto y el monto total que ha generado, ¿no? Por la venta de esos productos. Sí, más o menos, bueno, hay una cantidad considerable de registros, ¿no? Pregunto,
¿Tú crees que la información que está contenida acá sea fija, o sea, nunca varíe? ¿O este tipo de información probablemente va a crecer con el tiempo? ¿Qué creen que suceda? ¿No? Sea una información que no varía, se queda así como está, o es un tipo de información en la cual probablemente más adelante se incremente, decremente, ¿no? En registros o en campos. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ok, Alexandra Antonet va a variar, va a crecer con el tiempo, exactamente, y Giovanna también piensa lo igual. Sí, ¿por qué te digo esto, no? Porque en la definición que tenía en la introducción, uno tenía que tener en claro con qué conviene trabajar, ¿no? Con qué conviene trabajar si, si con un rango de datos normal o con una tabla de datos, ¿correcto? Y eso depende del tipo de información con el cual tú vas a trabajar. Entonces, si acá, en este ejercicio, sabemos que muy probablemente esta información no va a ser estática, sino que se puede incrementar con más registros o de repente agregar más campos, entonces nos conviene que sea una tabla, nos conviene que sea una tabla. Si tú lo tuvieras como rango de datos normal, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Convertirlo a tabla, ¿ya? Convertirlo a tabla, ¿correcto? En este caso, por lo que estamos observando, ¿ya? Por lo que estamos observando, ya es una tabla, ¿sí? Ya es una tabla, ¿no? Acá me aparecen las herramientas de tabla. Ojo, las herramientas de tabla. No te vas a confundir con las herramientas de tabla dinámica. Es otra pestaña, ¿sí? Listo. Entonces, si esta es una tabla, ¿no es cierto? En la ficha contextual herramientas de tabla, en la pestaña diseño, acá a la izquierda, en el grupo propiedades, está el nombre de esta tabla, ¿sí? ¿Correcto? Si no le pones tú un nombre, por defecto el Excel le asigna un nombre cualquiera, un nombre aleatorio. En este caso yo te lo he dejado con este nombre. TD de tabla de datos, TD ejercicio 1, ¿correcto? TD ejercicio 1, ¿ya? Ese es el nombre de la tabla. Listo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque ahora voy a proceder a configurar mi reporte, mi resumen, utilizando tablas dinámicas. Para ello, entonces, me voy a la ficha insertar y en el grupo tablas le hago clic a la opción tabla dinámica. Al hacer un clic acá, aparece esta ventana que observas, ¿no? Donde dice crear tabla dinámica. Entonces, fíjate, donde dice seleccione una tabla o rango, automáticamente ya aparece el nombre de mi tabla, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que te dije que se llamaba TD ejercicio 1? Claro, ¿y por qué aparece ahí? Porque obviamente antes de entrar a esta ventana, yo dejé mi cursor dentro de una celda de la tabla. Entonces, el Excel lo reconoce automáticamente. Si no lo hubiese reconocido, pues, ¿no? Digamos que hubiese estado en una celda vacía por acá abajo, entonces simplemente yo colocaba el nombre en la tabla, ¿sí? Y el nombre en la tabla, ¿sí? De ejercicio. O si no, la otra opción es seleccionar la tabla manualmente, ¿no? Y también hubiese aparecido, ¿ya? Entonces, acá le estamos indicando al Excel qué tabla es la que vamos a analizar, qué tabla de datos es la que vamos a analizar. Muy bien. Ahora, vamos a elegir dónde deseamos colocar el informe, ¿no? El resultado de la tabla dinámica. En este caso, según el enunciado, lo debemos hacer en la misma hoja de cálculo, ¿no? Entonces, vamos a elegir la opción que se llama hoja de cálculo existente, ¿ya? Hoja de cálculo existente. Entonces, como vas a elegir esta opción, tienes que decirle en qué parte de esa hoja, en qué ubicación. Pues dejas el cursor acá, puedes hacer clic en esta flechita que está al costado, ¿no? Para que se minimice esa ventana, y seleccionas la celda. En este caso nos decía a partir de la celda I6. Entonces, hacemos clic en la celda I6, ¿no? El Excel aplica su nomenclatura y listo.
Ya tenemos configurado esa parte. La ubicación de mi hoja de cálculo existente es la hoja ejercicio 1, ¿no? Celda I6. Es ahí, a partir de ahí, cuando yo haga clic en aceptar, que se va a generar mi área de tabla dinámica. ¿Listo? Aceptar entonces. Y aparece esto. No voy a mover la tecla direccional. Listo. ¿Sí? Entonces, a partir de la celda I6, mira, hay una área que es para la tabla dinámica. Y cuando está el puntero de celda o la celda activa dentro de esta área, acá arriba aparece mi ficha contextual herramientas de tabla dinámica, ¿no? La cual te dije tenía dos pestañas, analizar y diseño, esas dos, ¿sí? Si yo hago clic en una celda vacía, ¿no? Por ejemplo, una de acá, fíjate cómo desaparece en la parte superior la ficha contextual, porque entiende que no estás donde corresponde. Y al lado derecho desapareció una ventana, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hago clic nuevamente acá en cualquier parte de esta área, nuevamente se retoma la ficha contextual de herramientas de tabla dinámica y aquí, ¿ok? Esta lista de campos, ¿ok? Listo. Ahora, si de repente, por error, tú cierras esta ventanita de acá, ¿no? Por error, la cierras o no te aparece, ¿no? O sea, tú dices, qué raro, hago clic acá en esta área y no me aparece la ventana que sabía salir acá en este lado, tranquilo. Simplemente te vas a las herramientas de tabla dinámica, ¿no es cierto? Y en el grupo analizar, te vas al final donde dice mostrar y le dices mostrar lista de campos, ¿ya? Entonces, cuando tú haces clic en lista de campos, nuevamente esto aparece, ¿ya? En caso se te pierda o se te cierra, ¿ok? Listo. ¿Qué puedes observar en la lista de campos? ¿No? Como te mencioné en la introducción, aparecen todos los campos de la tabla, ¿sí? Mira, todos estos campos son los mismos que están acá, son los mismos que están acá. ¿Listo? Y en la parte inferior están los cuadrantes, ¿no? Que te mencionaba. Filtros, columnas, filas y valores. ¿Ok? Listo. Entonces hemos hecho un reconocimiento del entorno. Muy bien. Ahora, para configurar. El enunciado me pide que halle la cantidad de productos vendidos. ¿Sí? Halle la cantidad de productos vendidos. Entonces, ¿qué campos, ya, qué campos visualiza tú el resultado, visualiza el reporte en tu mente? ¿Qué campos de la tabla crees tú que deberán aparecer en ese informe final, en ese reporte? ¿Qué campos de la tabla? ¿Cuáles crees? Rosemary nos dice producto, ¿ok? Producto. Será el único campo que saldrá en mi resultado. Imagina más o menos cómo plasmarías el resultado, ¿no? Yo quiero que se muestre la cantidad de productos vendidos cada mes, ¿no es cierto? La cantidad de productos vendidos cada mes. Entonces, ¿qué campos de la tabla? Y cuando me refiero a campos, fíjate en los encabezados, ¿no? En los encabezados. ¿Qué encabezados de tabla son los que requerimos? ¿No? O sea, necesitaré, por ejemplo, que en mi reporte final aparezca el nombre del vendedor, necesitaré que salga el mes, necesitaré que aparezca el nombre del producto, que se muestren las cantidades, el precio, ¿no? Entonces, o son todos, solamente alguno de ellos, cuáles, ¿no? No son más o menos lo que tienes que definir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, analicemos. Yo quiero mostrar la cantidad de productos vendidos cada mes. La cantidad de productos vendidos cada mes. Entonces, ¿qué campos necesitaríamos? A ver, ¿qué campos necesitaríamos? Un campo sería de repente mes. Claro, quiere la cantidad de productos vendidos cada mes. O sea, en cada mes
se debe mostrar ese resultado. Entonces, el nombre del mes tiene que estar, sí o sí. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Yo voy a agarrar y le voy a hacer clic, ya, le voy a hacer clic aquí, a la casilla donde dice mes, y cuando yo le haga clic, el Excel va a colocar este campo en uno de estos cuadrantes, ¿ya? En uno de estos cuadrantes, ¿listo? Esa es una forma, ¿ya? La otra es que tú simplemente, ¿no? Agarres y cuando el cursor tiene la apariencia para mover, ¿te acuerdas, no? El cursor flecha apuntando a una cruz, cuando tiene la apariencia para mover, entonces tú puedes hacer un clic, mantener presionado el botón izquierdo y arrastrar ese campo al cuadrante donde tú deseas y ahí soltar. ¿Sí? Ahí soltar. Son dos formas, entonces. En este caso, veamos qué pasa si hago clic en mes. Entonces, hago clic en mes y lo que está haciendo el Excel es sugerirme que el campo mes vaya al cuadrante y se posicione como un rótulo de fila. Al posicionarse como un rótulo de fila, en el área de tabla dinámica me aparece esto, ¿no? Todos los meses que ha detectado en la tabla, ¿ya? Todos los meses que ha detectado en la tabla, listo, y los está colocando acá, ¿no? Como valores únicos, ¿correcto? Si solo encontrara 4 meses en la tabla, colocaría los nombres de esos 4 meses, ¿sí? Ok. Ahora, como te decía, ¿no? Tú puedes aceptar lo que te dice el Excel, ¿no es cierto? Y dejarlo ahí en ese cuadrante, como de repente tú puedes agarrar y decir, no, no lo quiero como un rótulo de fila, me gustaría ver cómo quedaría mejor si estuviera como un rótulo de columna. Entonces, lo mismo, vienes acá abajo, te cercioras que el cursor tenga una flecha apuntando una cruz, eso significa que está listo para realizar la acción de mover, presiono el botón izquierdo, se selecciona y arrastro con el mouse, arrastro hasta el cuadrante que yo deseo, que sería este, y lo suelto si quiero que se quede ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, acá arriba, obviamente esto cambia, ¿no? El Excel te está mostrando cómo se visualizaría el campo mes como rótulo de columna, ¿sí? Como rótulo de columna, ¿correcto? Bien. Entonces tú dices, no, pensándolo bien, mejor lo dejo como fila. Baja y lo vuelves a mover. Listo, ya está ahí como rótulo de fila. ¿Sí? Bien. Si lo desmarcas, ¿qué pasa si lo desmarcas? Pues simplemente es como si un control Z, no pasó nada acá. ¿Correcto? No pasó nada. ¿Ya? Entonces, esa es una marcando. La otra te dijera que tú simplemente agarres y arrastres, en vez de marcar la casilla, lo arrastres, ¿cierto? Lo arrastras, ¿sí? Y lo sueltas donde tú deseas, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ok, entonces, aparte de mes, ¿qué otro campo en la tabla necesitaría yo como resultado? Ya, está bien, en cada mes que se va a mostrar los productos que se han vendido. Entonces, aquí, el campo producto es el otro campo de la tabla que necesito que se visualice. Entonces, de repente este lo voy a arrastrar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si lo pongo como rótulo de columna? El Excel lo colocaría de esta manera, ¿no? Está mes como rótulo de fila y producto como rótulo de columna. Acá te está mostrando todos los productos que he encontrado en la tabla original, ¿no? Como valor 1. No sé, no me convences, dices. A ver, entonces, ¿qué pasa si coloco producto debajo de mes? Entonces, lo estoy colocando como rótulo de fila, pero debajo de mes. O sea, mes tiene prioridad, ¿no? Una especie de jerarquía.
Y debajo de mes está producto. Entonces, ¿cómo lo muestra el Excel? Mes, con la jerarquía que tiene, la prioridad está más a la izquierda, verás, ¿no? Y ahí están todos los meses. Ahora que le he agregado el campo producto, ¿no? Y lo coloco ahí, fíjate cómo el Excel ya, de forma inteligente, muestra información dentro de cada mes, ¿no es cierto?, con respecto a los productos que se vendieron en ese mes. No es que coloca todos los productos en cada mes, no. Según la información que analiza en la tabla, él determina, ¿no? En enero se vendió arroz y mantequilla, en febrero harina y leche, en marzo arroz y queso, y listo. Entonces está colocando la información, ¿no es cierto?, como corresponde. ¿Ok? Ahora, bueno, esto es cuando la distribución ha quedado así, ¿no? Primero mes y luego el producto, ambos como rótulos de fila. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto? ¿Qué pasa si pongo producto primero y debajo mes? Invierto, ¿no? Que quede así. Entonces, en el resultado que se muestra sería este. Con mayor jerarquía y más a la izquierda están los nombres de los productos. Y dentro de ellos están los meses en los cuales ese producto se vendió. ¿Correcto? Nuevamente la información de dónde le está extrayendo, de la tabla original, ¿no? Le está analizando y le está plasmando. ¿Ok? Listo. Entonces, en esta parte es donde tú vas a probar y jugar, ¿no? Entonces, ¿y qué paso si agarro y lo pongo mes como columna y producto lo dejo ahí? Bueno, quedaría así, más o menos. ¿Listo? Entonces, uno tiene que hacer combinaciones acá para determinar cuál es la distribución que mejor representaría el resultado. ¿Cuál es la distribución que mejor representaría el resultado? ¿Correcto? ¿Cómo es que en mi resultado final yo de forma clara puedo dar respuesta al requerimiento que tengo? ¿Sí? Listo. Bueno, ya tengo entonces los meses. Dentro de cada mes estoy mostrando los productos que se ha vendido. ¿Qué me falta? Me dice, quiere que muestre la cantidad de productos vendidos cada mes. La cantidad de productos vendidos cada mes. ¿Qué me falta entonces? ¿Qué campo en la tabla? Total. Cuando tú te refieres a cantidad, ¿a qué lo asocias? ¿Cantidad vendida o monto vendido? ¿No? Hay que tener cuidado. En este caso, se refiere más al campo cantidad, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a escoger cantidad y mira, lo que está haciendo el Excel es colocar cantidad en el cuadrante 4, que es sumatorio de valores, ¿correcto? Claro, en ese cuadrante, entonces el Excel está aplicando una de las funciones por defecto la que está predefinida para hacer un cálculo con la información de ese campo, ¿sí? Para hacer un cálculo. Entonces, en ese campo que tienes, valores numéricos, ¿no? Cantidades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está analizando la información de la tabla y está colocando, ¿ya?, la cantidad que se ha vendido de cada producto en determinado mes, ¿no? Entonces, puedo ver acá, por ejemplo, que en enero se han vendido, no sé, 17 sacos de arroz, digamos, y 20 cajas de mantequilla. Y luego acá arriba, ¿no?, a la altura de la cabecera del mes, me está colocando un subtotal, que sería la suma de lo que se ha vendido acá, ¿no es cierto? 37. ¿Sí? Bueno, y acá me dice suma de cantidad. Entonces, de repente tú dices, suma de cantidad como que no sería el término más adecuado. De repente le podríamos poner ahí cantidad vendida, ¿no es cierto? Cantidad vendida. Entonces, para modificar esto, no lo modificas desde la celda, porque tú no has insertado eso manualmente. ¿Cómo modifico entonces esto? Vienes al cuadrante 4 y al costado de suma de cantidad hay una flechita. En esa flechita haces un clic y vas a buscar la opción que aparece
aquí, que se llama configuración de campo de valor. En esa opción le haces un clic y va a aparecer esta ventana, ¿no? Lo que sucede es que cuando tú jalas un campo a sumatorio de valores, ¿no? O el Excel lo manda directamente ahí, porque considera que es el campo donde debe estar, de forma automática, como lo que ha pasado en este ejercicio, el Excel lo configura con esta función por defecto, suma, ¿ya? Lo configura con esa función por defecto, suma. No en todos los casos vas a aplicar esa función, ¿no? Pero cuando lo hagas por primera vez te vas a dar cuenta que siempre jala suma, ¿ya? Entonces, si fuera otra función como recuento, promedio, max, min, producto, de las que tú puedes visualizar ahí, escoges la que corresponde, ¿no es cierto? Y según lo que tú vas escogiendo acá, este nombre personalizado, que es el que supuestamente se va a mostrar aquí, se va a adaptar a la función que escojas, ¿sí? Entonces, en este caso yo quiero sumar las cantidades. Entonces, en el caso la función estaba bien, voy a usar suma. Entonces, el nombre personalizado me salió suma de cantidad. Entonces, lo único que hago acá es agarrar y personalizar el nombre, pero desde aquí. En lugar de suma de cantidad, vamos a decir, que esté como cantidad vendida. Listo. Primero escojo la función o me cercioro que sea la correcta y luego personalizo el nombre. De ahí, en algunos casos, de repente va a ser necesario a continuación dar un formato al número. Entonces yo vengo a un clic acá, en formato de número, me aparece, ¿ok?, la categoría para dar un formato a las variantes que puede tener un número, y yo puedo personalizar ese número desde acá, ¿no? Esto ya tú lo has trabajado en Excel básico, ¿sí? Listo. Para nuestro caso no va a ser necesario, no está bien que esté en categoría general. ¿Listo? No hay nada más que hacer aquí, simplemente acepto y listo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ya tengo la solución a mi requerimiento. Me dice, halle la cantidad de productos vendidos cada mes. Yo estoy mostrando, entonces, la cantidad, las cantidades de cada producto que se ha vendido en un determinado mes. ¿Sí? La cantidad que se ha vendido de un determinado producto en un determinado mes. ¿Correcto? Ahora, teniendo ya estos tres campos que forman parte de la solución, puedes seguir jugando acá en la distribución, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo al revés, por ejemplo? Pues acá, fíjate, tengo las cantidades vendidas en determinados meses de este producto. Es decir, ¿no? O sea, con respecto a este producto, en enero se vendió esta cantidad, en marzo esta cantidad, en mayo esta cantidad, etcétera, etcétera. Total vendido de este producto, aquí, ¿no? En esta parte. Lo mismo de los demás productos. Entonces, según esta distribución, tú determinas cuál es la que se acerca más a lo que pide el enunciado o a lo que pide el requerimiento. ¿Ya? Y listo, tomas una decisión y llegas a esa parte. ¿Es la respuesta final? No, ya hemos salido de la solución, pero todavía falta ahí el tema de la presentación, ¿no? El tema de cómo jugar con las opciones de las herramientas de tabla dinámica para personalizar, ¿ya? Esto, ya le voy a hacer clic en la X un ratito para tener más espacio. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? En esta parte, yo hago un clic dentro de mi área de tabla dinámica, donde está el resultado, y como te decía, puedo venir a las herramientas de tabla dinámica y en la pestaña Diseño, ¿no es cierto?, usar las opciones que tienes ahí para darle un aspecto personalizado. Entonces, ¿qué opciones tenemos? De derecha a izquierda. Primero, tienes la parte de estilos de tabla dinámica, ¿no? Es decir, tú puedes escoger cualquiera de estos estilos que ya el Excel tiene, hacerle un clic, ¿no? Y listo, le aplicas. ¿No te gustó? No importa, agarras y pruebas con otra opción, ¿no?
y tú vas viendo cuál es el que mejor le quedaría, ¿no? ¿Cuál es el que mejor le quedaría? ¿Ya? Luego, según el estilo que tú escojas, ¿listo? Lo puedes combinar con las opciones de estilo que están acá, en la cual, según lo que has escogido, hay ciertas casillas que ya están activadas por defecto y otras no. Entonces tú puedes jugar con esas casillas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si desmarco encabezados de fila para esto que escogí? Ah, ya, quedaría así. Entonces tú determinas, ¿no? ¿Con qué combinación queda mejor? ¿Qué pasa si desactivo los encabezados de columna? Ah, ya, se refiere a esa parte. Listo. ¿Qué pasa si le agrego filas con bandas? ¿No? Se ve mejor así o sin bandas. Ese término más raro, ¿no? Filas con bandas, ya está. Entonces tú dices, no, creo que quedaría mejor así, ya está. Columnas con bandas, ¿no? ¿Lo quieres así? No, así de quedó. Ya, entonces digamos que se queda de esta manera, ¿no? Puedes ampliar el ancho de las columnas también, obviamente, ¿sí? Y te vas más a la izquierda y encuentras un grupo llamado diseño, ¿no? Entonces, en diseño, de derecha a izquierda, hay una opción, por ejemplo, que dice filas en blanco. Enfatiza los grupos agregando una línea en blanco entre cada elemento agrupado. Ojo, las opciones de acá van a diferir sustancialmente según cómo quedó la distribución de los rótulos. ¿Qué colocaste como fila y qué colocaste como columna? ¿Ya? En tema de rótulos, ¿ya? En el caso de lo que yo dejé aquí, ¿no? Que fue mes y producto como rótulos de fila, si yo agarro y, por ejemplo, inserto una línea en blanco después de cada elemento, a ver, ¿qué pasa si hago eso? Ah, ya, fíjate, después de cada mes se está insertando obviamente una fila en blanco. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Yo diría, ¿no? Demasiada separación, ¿no? Entonces de repente digo, no me interesa que estén filas en línea. De repente en otros diseños sí, pero en este caso no. Entonces puedo optar también la opción por quitar esa línea en blanco. Y listo, se restablece. En el que está al costado, diseño de informe, dice, va a ajustar el diseño del informe, ¿no? La forma compacta optimiza la legibilidad, mientras que los formularios tabulares y esquemáticos incluyen encabezados de campo. Fíjate cómo está la información acá. Acá dice, por ejemplo, etiquetas de fila. Claro, como son dos rótulos de fila que tengo, uno mes y el otro producto, entonces, para que no se peleen, ha puesto un nombre genérico, etiquetas de fila, ¿no? Si hago clic yo en este marcador que aparece al costadito, ahí está para que tú selecciones, por ejemplo, a través de qué campo quieres aplicar un ordenamiento o un autofiltro. A través del campo mes o a través del campo producto, ¿no? Porque ambos están así como apiñados, agrupados acá en las etiquetas de fila. ¿Por qué? Porque el diseño de este informe, por defecto, es un diseño compacto. ¿Estás viendo ahí? Es este modelo de fondo, compacto. Siempre la primera opción por defecto es la que escoge. Ahora, si tú quieres cambiar de compacto y quieres que sea en formato de esquema, le haces un clic y esto se mostraría de esta manera. Fíjate acá cómo se rompe, ¿no? El tema de los rótulos de fila, y ahora sí coloca cada rótulo de manera independiente, ¿no es cierto? ¿Listo? En base a la jerarquía, ¿no? Primero estaban los meses y después estaban los nombres de productos. Pues si de repente así te gusta más, listo. ¿Cuál es el otro diseño de informe? El otro que existe es el tabular, ¿no? A ver, ¿qué pasa si escojo tabular? Se mostraría de esta manera, ¿no? Acá, ¿no? Dice enero, fíjate, a lo que estaba anteriormente, ¿no? En el cual el subtotal en el mes de enero lo mostraba en esta parte, pues al cambiar en el diseño del informe, este lo muestra de esta manera, ¿no? Entonces, tienes tres opciones de diseño para elegir, según sea el caso, cuál queda mejor.
Digamos que acá yo voy a escoger la del medio. Esta. ¿Listo? Me agrada más. Lo escojo ahí. ¿Qué más encuentro? Y acá abajo dice, repetir todas las etiquetas de elementos. O sea, independientemente del formato que has escogido arriba, ¿no? Esta opción, ¿qué pasa si agarras y decides repetir todas las etiquetas? A ver, te voy a hacer clic. Ah, ya, que efectivamente está repitiendo la etiqueta del mes, ¿no? Para completar. Entonces tú puedes optar por darlo así o dices, no, demasiada información redundante, ¿no? A veces cuando hay muchos datos ahí que se muestran, no, eso no es bueno. Ah, ya, entonces si no lo quieres, le dices, no repetir etiquetas de elementos, no repetir, listo. Entonces, la sacas, ¿ya? Entonces personalizado, de acuerdo a lo que cada uno vea por conveniente. ¿Qué más? Totales generales, ¿no? Antes de entrar acá, yo puedo observar entonces que aquí hay un total general. O sea, este es el total de todas las cantidades anteriores, ¿no? Pero solamente veo ahí un total general en esta distribución de rótulos. Si de repente hubiese combinado rótulo de fila con rótulo de columna, no tendría solamente un total general, sino dos, uno por filas y otro por columna. ¿Ya? Entonces tú vas jugando ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si escojo en totales generales? Desactivado para filas y columnas, ¿no? Si hubiera un diseño que tiene ambos totales generales, ya no se mostraría, ¿no? En este caso, los totales generales no se muestran, pero los subtotales sí. Ahora, si tú deseas que se activen para ambos, usas esta opción, ¿no? Y se mostrarían según cómo está distribuido el total general. ¿Qué variantes más tienes? Ya, que simplemente lo actives para filas o que simplemente lo actives para las columnas, ¿no? Según cómo quieres que se muestre el resultado, solamente se mostraría en una de ellas, o en las filas o en las columnas. ¿Listo? Ok. Bien. Y finalmente tenemos acá los subtotales. ¿Qué pasa si no quiero mostrar los subtotales? Hago clic ahí y obviamente, fíjate, ya no está mostrando, ¿no? En las filas donde salían los meses, cuánto es el subtotal de ese mes. Porque acá le indica eso. No quiero ver esa información. ¿Ya? Mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. A ver, ¿qué pasa si lo activo el subtotal, pero con esta opción, inferior del grupo? Ah, ya. Va a insertar una fila nueva antes del cambio de mes, le va a poner total, con el nombre de ese mes, y al costado el subtotal. ¿Te conviene en algunos casos que quede esa opción así? Lo dejas. Si no, de repente probamos la otra opción, ¿no? Que se muestren los subtotales en la parte superior del grupo. Ah, bueno, de repente para este diseño queda mucho mejor acá arriba. ¿Sí? Queda mucho mejor acá arriba. ¿Ya? Listo. Entonces, de esta forma, puedes jugar con todas estas opciones que tienes acá para que tu tabla dinámica, ¿sí? Tenga un diseño personalizado, ¿correcto? Tenga un diseño personalizado, ¿ya? No olvides, adicionalmente a lo que muestra esto, puedes jugar con el ancho de las columnas. También podrías agarrar y de repente usar las opciones, ¿no? De fuente, de inicio, para agarrar y aplicar algunas de ellas, ¿no? No sé, de repente quieres que toda esta información se ponga en negrita, ¿no? O solamente parte de ella, ¿no? Digamos, que, por ejemplo, acá ese blanco como que no se resalta mucho, ¿no? Pero si lo pongo acá con negrita sí se ve mejor, en fin, ¿no? Las opciones que tú tienes en el grupo fuente también las podrías aplicar acá a la medida que tú necesites. ¿Correcto? Bien. Entonces, lo que vas a hacer a continuación es eso. En el resultado que has obtenido y usando las opciones de las herramientas de tabla de cadena dinámica en diseño, personaliza, prueba primero todas las opciones y personaliza el resultado a tu medida.
Y si adicionalmente también quieres aplicarle algunas opciones del grupo fuente a ciertas partes de tu tabla dinámica, lo haces, con tal que tenga la apariencia, una apariencia, ¿sí?, a tu medida, a tu. Nos vamos al hoja ejercicio 2, y acá ya un poco más rápido. El enunciado pide casi lo similar a lo anterior, pero con una especificación un poco más. Dice, halle la cantidad de productos lácteos vendidos en el primer semestre del año. Ya, entonces acá le agrega el término, quiere la cantidad de productos lácteos. O sea, hay varios productos, pero solamente quiere los productos lácteos, la cantidad de los productos lácteos vendidos, pero no en todo el año, sino lo quiere en el primer semestre. Entonces, para hacer la solución, ¿ya? Para hacer la solución, similar a lo que hicimos, ¿ok? Similar a lo que hicimos. Esa es una tabla, ¿ok? ¿Cómo se llama mi tabla? TD ejercicio 14, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Vas a venir y le vas a cambiar el nombre. En vez de TD ejercicio 14, a ver, vamos a ponerle TD ejercicio 2. ¿Y qué sucede? Yo le estoy modificando el nombre y me sale una advertencia, porque me dice que este nombre ya existe. Ah, bueno. Entonces le vamos a poner acá, ya, tabla 1B le vamos a poner. Ah, y ahora sí me acepta el nombre, ¿ya? Claro, probablemente ya hay otra tabla acá, ¿sí? Hay otra tabla ya con ese nombre. Que me parece está acá en el ejercicio 4, debe ser esta. Claro, este está acá. Entonces mejor acá le vamos a poner tabla 4 al ejercicio 4. Y acá al ejercicio 2, ahora sí le vamos a poner tabla 2. Me refiero al nombre de la tabla original. ¿Listo? Bueno, y acá al ejercicio 3 le pondremos tabla 3. Listo. Ya. ¿Por qué aparecieron esos números así? ¿No? Porque el ejercicio 1 lo que hice es copiar y duplicar la información de esa hoja, ¿no? Y la dupliqué 2 veces, y bueno, de manera aleatoria el Excel asignó una variación en el nombre de la tabla que tenía en el primer ejercicio. ¿Ya? Pero eso se arregla rápidamente. ¿Ya? Repito, comienzas por la hoja ejercicio 4 y acá te cercioras que esta tabla sea T de ejercicio 4 y de ahí vas arreglando. La anterior será T de ejercicio 3 y la 2 será T de ejercicio 2. ¿Ya? Simplemente le modificas el nombre desde las herramientas de tabla. ¿Listo? Ok. Vamos entonces a este ejercicio. Similar al anterior, ¿qué hago? ¿No? Y ahora sí, más rápido, insertar, tabla dinámica. Mi tabla original se llama T de ejercicio 2, ok, es esta, ¿ya? Voy a hacerlo en la hoja de cálculo existente a partir de la celda I6. ¿Listo? I6, ya está. Ok, ya generé. ¿Qué campo de la tabla necesito? Dice cantidad de productos lácteos vendidos en el primer semestre. Obviamente, necesito producto, necesito mes y necesito cantidad. Listo. ¿Necesitaré vendedor? No, porque en ningún momento me pide que yo mencione el nombre del vendedor, ¿no?, que ha realizado la venta de ese producto en determinado mes. No, ya, entonces queda fuera. Listo, entonces aquí ya, ya lo tienes, ¿no? Similar al ejercicio anterior, lo vamos a dejar acá. Cambiamos esta parte, acá le pusimos cantidad vendida, ¿no es cierto? Ya está, cantidad vendida, aceptamos, ok. Lo personalizas si quieres con el mismo diseño que hiciste hace un momento, ¿no? Acá creo que hice esto, no inserté filas, diseño informe lo puse como esquema. Totales generales, ok, se queda como estaba, y subtotales en la parte superior, listo, ¿no? Bueno, y acá creo que le puse negrita, igual acá, negrito, muy bien. Ya terminé mi diseño, similar al anterior. ¿Cuál es la variante acá? Que este requerimiento es más preciso, ¿no? El otro era más genérico. Productos vendidos cada mes. Acá dice productos lácteos en el primer semestre del año. Entonces, ¿qué sucede? Aquí conviene utilizar el marcador de filtro, ¿ya?
Estos son los marcadores de filtro, ¿no es cierto? Para hacer la solución a este requerimiento. Entonces, simplemente acá tú dices, mira, no quiere todos los productos. No, solamente quiere los productos lácteos. Entonces, vengo desde el marcador de producto y solamente dejo seleccionado los productos lácteos, que serían estos tres. ¿Sí? Acepto y la tabla se va a acomodar. ¿Sí? Bien. Ahora, no quiere de todo el año, quiere del primer semestre del año. Entonces, vengo al marcador de filtro de mes, ¿no? Desactivo y solamente marco el primer semestre del mes. ¿Sí? Enero a junio. Acepto y listo. ¿Ok? Entonces, para este caso, mi resultado debería quedar de esta manera. Me conviene que se muestre el total general, ¿no? Entonces, digamos que no lo quiero, entonces, ¿dónde era eso? Acá, ¿no? Totales generales desactivado. Listo. ¿Sí? Lo puedes desactivar. Si no te aparece, dices, no, creo que esta forma no me convence, entonces de repente puedes volver a probar la redistribución de rótulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, pongo primero producto y luego mes? ¿Sí? Entonces, ahí tengo la cantidad, ¿no?, de productos lácteos que se han vendido en un determinado mes, ¿no? Entonces, de repente tú agarras y dices que esa distribución es más clara que la anterior, ¿no? O sea, aplicando los filtros. Entonces, puedes volver a reconfigurar tu diseño, ¿no? El asunto es que se muestre lo más claro posible, ¿correcto? Entonces, en esta parte es una variante, ¿no? Estoy mostrando la cantidad de productos, pero no de todos, solamente los productos lácteos que se han vendido en determinados meses, ¿no? Estos productos lácteos solo se vendieron en estos meses, ¿sí? Y lo dejo así, ¿correcto? Bien, ¿ya? Esa es una. En la hoja ejercicio 3, en la hoja ejercicio 3, ¿ya? Fíjate, acá hemos usado los marcadores de filtro. ¿Por qué? Porque obviamente los campos por donde yo quiero filtrar ya estaban en la solución propuesta, ¿no es cierto? O sea, producto, mes y cantidad vendida son los campos que yo determiné para resolver este ejercicio. Y como ya los tengo ahí, simplemente acá he aplicado filtros para ajustar el requerimiento que me están pidiendo. Y este es el resultado. ¿Sí? Bien. En el ejercicio 3, que es nuevamente una variante del ejercicio 1, me pide, halle la cantidad de productos vendidos cada mes por cada vendedor o vendedores seleccionados. Es decir, en esta parte, quiere que se muestre la cantidad de productos vendidos mes tras mes, pero de cada vendedor, o sea, puedo mostrar mi tabla por cada vendedor, qué es lo que ha vendido, o vendedores, o sea, puede ser más de uno, ¿correcto? O sea, puede ser uno, como puede ser dos, pueden ser tres, etcétera, ¿no? Puedo interpretarlo como que, a ver, la cantidad de productos vendidos, ¿no? Mes a mes de los vendedores de sexo masculino o sexo femenino. A ver, ¿quién ha vendido más? ¿Los hombres o las mujeres? O cosas así. Entonces, mira, ¿cómo variamos el enunciado de esta parte? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomando como base lo que hicimos en el ejercicio 1, nuevamente, ¿no? Construimos nuestra tabla dinámica genérica. Entonces, eso significa, me voy a insertar, me voy a tabla dinámica, acá le digo que esta tabla se llama ejercicio 3, efectivamente se llama ejercicio 3. El resultado se va a mostrar en una hoja existente a partir de qué celda, de la I6. Eso también, ya está, la I6. Acepto. Acá, ¿qué campos voy a considerar para la solución? Voy a considerar los que siempre van a ir. Entonces, siempre va a estar el mes, ¿cierto? Siempre va a estar producto y siempre va a estar cantidad.
¿Listo? Muy bien. Agarro, personalizo mi diseño, ¿sí? Me voy a venir acá, como lo hice, a ver, recordaré esto de acá, apliqué esto, diseño informe esquema, ya. Sí. Y creo que desactivé los totales generales. Listo, ¿no? Bueno, y en esta parte le metí negrita y ya está. Muy bien. Pero obviamente este no es el resultado a este requerimiento, ¿no? Entonces, tuvieras cantidad de productos vendidos cada mes por cada vendedor o vendedores. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Ya? Yo no consideré vendedores como parte de mi resultado en el informe. Aquí, ¿ya? Aquí, ¿correcto? Entonces, como no tengo a vendedor como un campo que forme parte de la solución, entonces no puedo aplicar un marcador de filtro porque no lo tengo. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Chévere. La otra opción entonces es que agarres, vamos a activar la lista de campos, vamos a mover esto un poquito más acá, es la siguiente. Como quiere la cantidad de productos vendidos en cada mes por cada vendedor o vendedores, entonces lo que a mí me conviene es que vendedor sea considerado, pero como un rótulo de columna o rótulo de fila, como lo es mes y producto, no. Me conviene que sea considerado como un filtro. Entonces lo voy a poner en el cuadrante de los filtros. Eso hace, visualmente tú veas acá, que el Excel lo va a colocar por encima de la tabla dinámica. Por encima de la tabla dinámica. Siempre lo coloca encima de la tabla dinámica. Por eso es que acá en la primera hoja, ¿no? Cuando se hace una hoja nueva, comienza en la A3, porque deja un espacio libre en caso tú quieres usar un campo por el cuadrante filtro. Eso te vas a dar cuenta. ¿Ya? Entonces, acá fíjate. He puesto esto así, entonces, en mi resultado, ¿ya? En mi resultado, esta solución que yo estoy dando, ¿no? Donde muestra la cantidad de productos vendidos cada mes, es tomando en consideración a todos los vendedores, a todos, ¿no es cierto? Acá te lo demuestra. Sin embargo, yo puedo agarrar, venir aquí, activar esta casilla, y esto me permite desactivar esta opción, todas, y de repente seleccionar o un vendedor de cualquiera de los que está acá, y se mostraría la información relacionada a ese vendedor. En este caso tendría la cantidad de productos vendidos, ¿sí? En los meses que le tocó trabajar a Andrés, que Andrés no ha trabajado todo el año, solamente ha trabajado determinados meses, y en esos meses estos productos son los que ha vendido, ¿no? Como puedo agarrar y seleccionar, no solamente Andrés, digo, a ver, los varones, Andrés y Oscar, a ver, veamos, ¿qué han vendido? Ah, entre Andrés y Oscar, ¿no? Se ha vendido toda esta cantidad de productos. ¿Sí? Listo, ¿no? De repente, a ver, y Judith y Laura, a ver, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué han vendido? Ah, ya está. Listo. Entonces, acá estoy mostrando la cantidad de productos vendidos cada mes por cada vendedor. ¿Listo? Por cada vendedor, o sea, por cada uno de ellos, así lo quisiera, o vendedores que seleccione. ¿Ya? O vendedores que seleccione. ¿Correcto? Listo. Entonces, a mí me conviene más tenerlo al campo vendedor en el cuadrante 1, ¿sí? Que es el cuadrante de filtros, a tenerlo como un rótulo de fila o columna, ¿no? Como es el caso de mes y producto. ¿Ya? Entonces, ahí, como te digo, entre más ejercicios uno va realizando, se va a dar cuenta dónde conviene tener un campo. Sobre todo, si a través de ese campo vas a aplicar algún filtro.
¿Ya? ¿Ok? Entonces, en esta parte, esto quedaría así. Bueno, acá le falta arreglar, acá le tendríamos que poner cantidad vendida, ¿no es cierto? Cantidad vendida, y ya está. Acá de repente a vendedor le vamos a esta parte, le metes un diseño, ¿no? Que se actualice esa parte más, o simplemente le das una negrita, vamos a ponerla con E negra. Listo. ¿Ok? Y acá, a ver, ¿qué vamos a determinar? Acá vamos a determinar a Andrés y a Oscar, que quede Andrés y Oscar. Pruebas todas las posibles combinaciones para que veas cómo va variando el resultado, cómo se va actualizando según lo que tú configuras, y al final lo dejas a estos dos. ¿Ya? Ahora, tú ve qué conviene, que se quede así, o de repente haces, ¿no? Una redistribución. A ver, cambiando, de repente tú lo quieres tener como rótulo de columna y el otro como rótulo de fila. Tú ves cómo se representa mejor. Y como tú creas que se representa mejor, lo dejas. ¿Sí? Lo dejas. ¿Correcto? Vamos a ver entonces el ejercicio número 4. ¿Ya? El ejercicio número 4. ¿Qué dice ahí? Bien. En el ejercicio 4, ¿ya? En el ejercicio 4, el enunciado nos pide lo siguiente. A ver, dice, mediante una tabla dinámica ubicada en una hoja nueva, se haga guiar la venta más baja y más alta de cada vendedor en los meses que les tocó trabajar. Claro, hemos visto por los resultados anteriores, ¿no? Porque es la misma tabla de datos, que los vendedores pues no han laborado todos los meses del año, ¿no? Sino ciertos meses. Entonces lo que se desea acá es un informe, un reporte en el cual se visualice, ¿no es cierto?, a cada uno de los vendedores en los meses que ha trabajado, considerando los dos tipos de venta que han tenido, ¿no? Quizás la venta más alta y la venta más baja, ¿correcto?, de dicho mes, ¿ya? Entonces, eh, una de las cosas que tendríamos que tener claro es, de la tabla original, ¿qué campo o campos entrarían en nuestro informe, en nuestro reporte? ¿Qué campos necesitaríamos, no? Más o menos visualiza cuáles serían los que necesitemos. ¿Ustedes creen que vendedor sería uno de ellos? ¿Habrá que mostrar en el reporte final el nombre del vendedor? Sí, ¿no es cierto? Claro, se necesita saber el nombre del vendedor. ¿Necesitaremos el mes? ¿Necesitaremos el mes como un campo a visualizar en el reporte? También, ¿no es cierto? Ok, Katy, muy bien, también. ¿Y el tercer campo cuál sería? Ya tenemos vendedor, ya tenemos mes, ¿no es cierto? Para el tema de la venta más alto, más baja, ¿ok? Consideraríamos a qué campo de la tabla. Hablamos de venta, hablamos de un factor monetario, entonces el campo más adecuado sería total. Efectivamente, María, Katy, muy bien, Giovanni igual, total. Entonces, y hemos identificado vendedor, mes y total son los campos que vamos a considerar para la solución de este ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo lo configuramos? De la siguiente forma. Nos vamos a la ficha insertar. Ya, antes de entrar a la ficha insertar, ¿qué nombre tenía esta tabla? Vamos a ver. TD ejercicio 4, ¿no? Listo, TD ejercicio 4. Ok. Trabajamos entonces. Ficha insertar, grupo tablas, clic en tabla dinámica. Seleccione una tabla o rango. Obviamente, como he dejado el cursor aquí, la tabla o rango con la que voy a trabajar es TD ejercicio 4. ¿Listo? TD ejercicio 4. Ok. Luego,
Dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Bueno, en este enunciado me está pidiendo que sea en una nueva hoja de cálculo, ¿ya? En una nueva hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, vamos a mantener esta opción y vamos a aceptar. Efectivamente, pueden observar que se ha generado una nueva hoja de cálculo, ¿no? La apariencia que te muestra es similar a la que vimos el día de ayer, ¿no? Cuando hicimos la introducción, algo similar a esto. ¿Ok? A esta hoja 1 le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner, por ejemplo, tabla dinámica ejercicio 4. Tabla dinámica TD4. Listo. Ahora, habíamos determinado que nosotros necesitamos a vendedor, ¿no es cierto? Estamos al vendedor. ¿Ok? Ya lo colocó como un rótulo de fila. Luego habíamos determinado que necesitamos el campo mes. ¿Listo? Ya está. Y necesitamos total. Listo. ¿No? Ahora, uno puede comenzar a agarrar y ver cómo mover los rótulos para ver cómo quedaría mucho mejor esto, ¿no? Lo puede ser ahora, lo puede ser después. ¿Ok? Listo. Yo lo voy dejando así, ¿no? Tengo efectivamente hasta el momento los nombres de los vendedores y dentro de cada nombre de vendedor están los meses que ha elaborado, ¿no? Esa es la información que ha analizado. Y al costado hay un total, ¿sí? Este debe ser por defecto, debe ser el monto total vendido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a agarrar y vamos a modificar esto último, ¿sí? Si bien es cierto acá total está entrando al cuadrante 4, ¿no? Cuando tú lo jalas, te había mencionado ayer que por defecto eh, Excel va a coger la primera función de la lista, que es suma, ¿no? Y esa es la razón por la cual acá aparece suma de total. Sin embargo, ya hemos visto que esto se puede editar. Entonces, le voy a hacer un clic acá y voy a escoger la opción configuración de campo de valor. Voy a configurar entonces ese campo y el orden de la configuración es, primero, determinar qué función voy a utilizar, ¿ok? Suma, para este caso, no es, porque lo que me pide es la venta mínima y la venta máxima. Entonces, digamos que si quiero hallar la venta mínima, ¿no? Entonces quizás la función que me ayude sea min. Entonces, escojo min. En la parte superior, obviamente el nombre personalizado, en vez de min de total, le vamos a poner venta mínima. Venta mínima, ¿correcto? Venta mínima, ¿ya? Muy bien. Y como es un factor monetario, entonces conviene que el número no se represente así, sino que el formato del número más adecuado sea estilo moneda, ¿no? Estilo moneda, ok, con decimales que muestre el símbolo de soles. Sí, la configuración que tiene por defecto está bien. Aceptamos y finalmente aceptamos esta otra ventana. Y listo. En este momento, con la función min, el Excel está capturando en esta columna cuál es la venta mínima que se está o que se ha generado, ¿no? En los meses que le tocó trabajar a cada vendedor. ¿Sí? Listo. Pero también me pide la venta máxima, ¿no es cierto? La venta mínima y la venta máxima. Entonces, la venta máxima, ¿qué es lo que haría? Yo puedo volver a arrastrar este campo total al cuadrante de valores, ¿no? Para que me genere otro cálculo adicional. Y eso es lo que voy a hacer entonces. Sí, lo estoy arrastrando, lo voy a soltar acá abajo. Ya sabemos que por defecto coge la función suma, ¿no es cierto? De ahí que salga suma de total, pero sé que también lo puedo modificar. Entonces voy a coger configuración de campo de valor
En este caso, para la venta máxima, me convendría utilizar la función max. En el nombre personalizado, colocaría venta máxima. Y en el formato de número, ¿correcto? Voy a escoger el que dice moneda, ¿ya? Porque también es un valor monetario. Muy bien, acepto y listo, ¿ok? Para tener una mejor visualización es siempre preferible desactivar las líneas de cuadrícula, ¿no? Recuerda que son líneas referenciales, cosa que se va a resaltar un poco más la tabla. Listo. Entonces, en este momento, yo, si reviso el enunciado, me pedía halla la venta más baja y más alta de cada vendedor en los meses que le tocó trabajar. ¿Listo? Tengo la venta mínima y la venta máxima, por ejemplo, ¿sí? En los meses que le tocó trabajar, que fueron enero, mayo y septiembre, a nuestro vendedor llamado Andrés. ¿Sí? A nuestro vendedor llamado Andrés. ¿Correcto? Listo. Ahora, esta sería entonces la solución, ¿no es cierto? La solución al requerimiento establecida en la hoja ejercicio 4. A continuación, ¿qué debo hacer? Vamos a ir a las herramientas de tabla dinámica, ¿no es cierto? Y le vamos a dar un diseño. Vamos a escoger un diseño entonces. Vamos a jugar acá. A ver, vamos a ver cómo esto con bandas. El encabezado sí. Ahí está mejor, creo. Listo, vamos a buscar a ver si hay otro mejor. Vamos a coger con este. Listo. Ya. ¿Qué más vamos a hacer? A ver, de acá, bueno, de repente podría agarrar, bueno, el diseño de formato esquema, ya que son dos columnas. ¿Sí? Ya está. ¿No? Acá le vamos a meter negrita, que esté centrado. ¿Sí? Puedo hacer eso. ¿No? Ahora, puedo agarrar y resaltar también estos valores. ¿Te das cuenta que sí? ¿No es cierto? Entonces, puedo apoyarme de esto también para agarrar y hacer mi diseño, ¿no? Listo. Entonces, de repente estos nombres también nos interesa que estén en negrita para que se resalten. Ok. No, al igual los valores de los subtotales. Eso ya es un tema de cada uno como ya lo personaliza. ¿Correcto? Muy bien. Listo. De repente no voy a decir que esté el total general, pues lo quitas de ahí. ¿Ya? Uy, perdón. Cambia, se modifica todo el diseño, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo ahí, a lo mejor esté ahí. Ok, listo entonces. Ya tengo, vamos a hacer cambios, ya vamos a hacer modificaciones, ¿no? Ayer te mencionaba, ¿no? Entre la diferencia de un rango de datos normal y una tabla al momento de generar pues, una tabla dinámica. Entonces, habíamos determinado que si en lo posterior se incrementan más registros, ¿no? O campos, pues la tabla es un factor más ideal antes de crear tu reporte con tablas dinámicas. ¿Ok? Listo. Ahora, si el tema simplemente es modificar un dato de los que ya consideraste al momento de crear dicho reporte, ¿cómo se debe hacer, no? Por ejemplo, a ver, digamos que vamos a coger a Andrés, ¿ya? Veamos, Andrés, ¿no es cierto? Acá está mostrándome la venta mínima y máxima de cada mes y acá arriba, como un subtotal, está mostrando la venta mínima que ha tenido de todo lo que generó
y su venta máxima, ¿no? Considerando estos valores de acá abajo. ¿Listo? Entonces, a ver, digamos que la venta máxima de Andrés ha sido 672 soles. Entonces, vamos a agarrar, digamos, ¿no? Vamos a coger a Andrés. ¿Qué pasa con Andrés? Digamos que Andrés hubo un error en el momento de ingresar la información y acá la cantidad de este producto no era 8, sino 80. ¿No? Entonces, drásticamente este valor está cambiando, ¿no es cierto? Entonces, si está cambiando, este prácticamente sería su venta más alta, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a la tabla dinámica y en la tabla dinámica veo los valores de Andrés, te vas a dar cuenta que no se refleja directamente ese cambio, ¿no? De manera automática. ¿Y cómo tendrías que hacer entonces? Bueno, simplemente para que se actualice ese valor, ¿no? Deja el cursor dentro del área de tabla dinámica, te vas a la opción de analizar, ¿no? Que están las herramientas, y en esta parte, en el grupo datos, hay una opción que dice actualizar, y acá te vas con la opción que diga actualizar todo, ¿ok? Entonces, le haces un clic, y en ese momento, entonces, al hacerle clic, lo que va a suceder es que se va a actualizar la información, ¿ya? Se va a actualizar la información con respecto a la modificación que habíamos hecho, ¿no? Entonces, habíamos visto que efectivamente, pues en el mes de enero, ¿no? Habíamos hecho un ajuste, ¿no? Habíamos hecho un ajuste, y esto, ¿ok? Esto generaba esta venta, que al momento de actualizar la tabla, obviamente lo que había pasado acá es que en el mes de enero ya la registra como la venta máxima, ¿no? Porque está haciendo un recálculo y actualiza la información, ¿sí? Ahora, la otra cosa también que debes haber notado es drásticamente cómo cambia el diseño que había personalizado, ¿no es cierto? Claro, y este cambio se da básicamente por las opciones que yo he modificado a través del grupo fuente, ¿no? Entonces, si no quieres tener esto, ya, si quieres evitarte eso, entonces lo que habría que hacer de repente es aplicar el diseño ya cuando esté finiquitado todo, ¿no? ¿Sí? En este caso estamos asumiendo la realización de un cambio y al hacer el cambio te das cuenta que la personalización que hiciste en la tabla puede variar, ¿no? Entonces nuevamente tendrías que volver a arreglarlo para que quede como tú quieras. ¿Listo? Eso es algo que va a suceder. ¿Ya? No hay inconveniente. ¿Ok? Listo. Entonces, ya has visto la forma cómo puedes actualizar, ¿no? Cómo puedes actualizar esa información. ¿Ya? Ahora, antes de arreglar esto, ¿no? Vamos a hacer otro cambio. Listo. Este otro cambio, ¿no es cierto? Ya no es de un dato que está dentro del área considerada, o sea, el área o el rango de datos o la tabla que habías considerado al momento de crear tu tabla dinámica, ¿cierto? Sino que acá resulta que se olvidaron registrar, ¿no es cierto?, una venta de Andrés, ¿sí? Una venta, ¿correcto? Y vamos a hacer que sea una venta mínima. ¿Cuál es su venta mínima de Andrés? Ya, su venta mínima está de 77, ¿no? Entonces vamos a agarrar y vamos a generar un registro adicional, ¿no? Ya, eso lo vamos a hacer acá al final, entonces vamos a ingresar un registro más que, digamos, nos olvidamos o nos pasaron a última hora. Andrés, en el mismo mes de enero, listo, vamos a colocar un producto X, y vamos a hacer que sea tú, una venta pequeña nomás, ¿no? Vamos a ponerle ahí 3, que tiene un valor de 6, listo, ¿no? Listo. Entonces, fíjate, este nuevo registro, ¿cierto? Si esta es una tabla, entonces, cuando yo actualice mi tabla dinámica, va a jalar esa nueva información y la va a actualizar sin problemas.
¿ok? Sin problemas. Como, al igual que el anterior, dejo el cursor acá, me voy a las herramientas de tabla dinámica, en analizar, en el grupo de datos, y hago clic donde dice actualizar todo. Entonces, al hacer un clic, ¿ok? Puedo darme cuenta cómo esa venta, ¿no?, que acabo de registrar es considerada nuevamente, ¿sí? Es considerada y ya se refleja acá como mi venta mínima, ¿no? La que acabo de ingresar, ¿correcto? Entonces, ese es gracias a que trabajé con una tabla de datos, porque si lo hubiese trabajado con un rango de datos normal, pues obviamente no podría haber considerado este nuevo registro de información, ¿no? Para que se pueda actualizar acá, sino que tuviese tenido que eliminar la tabla dinámica para volverla a generar, ¿correcto? Para volverla a generar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, ¿no?, es conveniente que en este tema trabajemos con tabla propiamente dichas, ¿ya? Listo. Ok, entonces ahora sí vamos a intentar personalizar el diseño, ¿ya? Entonces, mientras yo personalizo mi diseño, tú vas a replicar lo que acabas de ver que he hecho, ¿no? Agregando esos dos datos. Recuerda, en el primero, modificamos en el primer registro la cantidad de 8 a 80 y salió este valor, ¿sí? Y luego ingresamos un nuevo registro, Andrés, enero, ¿no? Atún, 3, y acá salía 18 como monto total, ¿sí? Entonces, estos dos cambios en el mes de enero se deben reflejar. Y para que se reflejen, no te olvides venir acá y hacer clic en esta opción que decía actualizar todo, ¿ya? Listo, lo actualizas, debes tener el mismo valor y de ahí también tú lo personalizas el diseño a tu medida. Una vez que ya tengo mi tabla dinámica, ¿no?, que es donde yo mayormente me centro para generar la solución, ahora me pide, en el caso del ejercicio 4, vamos a avanzar de acá hacia atrás, que genere una nueva hoja de cálculo, ¿no?, para el gráfico dinámico y le aplique un diseño personalizado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cómo genero un gráfico dinámico? Dejo el cursor, ¿ya?, dentro de la tabla y me voy a la parte de arriba, ¿correcto?, donde es las herramientas de tabla dinámica, y en el grupo analizar, a la derecha, al final casi, en herramientas, tienes la opción que dice gráfico dinámico. ¿Ok? Haces un clic ahí. Como puedes ver, similar a cuando insertas cualquier tipo de gráfico en Excel, ¿no es cierto? Tú puedes escoger de los diferentes tipos de gráficos que tiene el Excel, uno de ellos, ¿no? Entonces, tienes columnas, líneas, circular, barras, áreas, ¿sí? Todos estos. Entonces, digamos que yo quiero elegir el de barras. Y en barras, pues tienes variantes, ¿no? Barras agrupadas, barras apiladas, barras 100% apiladas, 3D agrupada, 3D apilada, 3D 100% apilada. Entonces, tú vas a escoger la que mejor crees de todos estos tipos y dentro del tipo que escojas de sus variantes, ¿cuál crees que es la que mejor representaría la información de tu tabla dinámica? ¿No? Entonces, digamos que yo voy a elegir esta, acepto, y cuando insertas un gráfico, recordarán, se inserta como un objeto, ¿no? Un objeto, o sea, es una imagen, un objeto es una forma, ¿no? Un word art. Un gráfico también es un objeto. Cuando ese objeto está seleccionado, obviamente aparecen sus propias herramientas, ¿no es cierto? En este caso serían las herramientas de un gráfico dinámico, ¿correcto? Y este objeto, que es tu gráfico dinámico, en lo que se puede diferenciar de un gráfico normal es que te vas a dar cuenta que acá aparecen, ¿sí?, los rótulos con marcadores de filtro, ¿sí? Cosa que en un gráfico normal no se visualizaría. En cambio, casi los tienes, ¿no? Entonces, acá casi como tengo mis campos en la tabla, digamos, vendedor y mes, con mis marcadores de filtro, acá igual, ¿no? Por si quiero realizar algún tipo de filtro por alguno de esos campos.
Al ser un objeto también tú sabes que puedes agarrar y puedes modificar el tamaño del área del gráfico, ¿no es cierto? Y puedes moverlo y dejarlo en la posición que tú quieras, ¿ya? Ahora, si no, si no lo quieres como objeto, si no lo quieres en una hoja aparte, de forma exclusiva, ¿no? Que es justamente lo que pide el ejercicio acá, entonces tú puedes seleccionar el gráfico, te vas a las herramientas, ¿ya? Y acá buscas en la pestaña Diseño, Grupo Ubicación, una opción que se llama Mover Gráfico. En esta parte haces un clic y obviamente el Excel te indica que el gráfico que estás seleccionando en este momento está como objeto, ¿no? Claro, es un objeto que está en la hoja PDE4, ¿no? Que es justamente la que tenemos acá. Tú podrías moverlo como objeto a cualquier otra hoja de ese libro, no sé si lo deseas, ¿ya? O también podrías agarrar y moverlo a una hoja nueva. En el ejercicio 4 nos pide que el gráfico dinámico, así como la tabla, estén en hojas nuevas. Entonces voy a elegir esto. Por defecto el Excel te propone este nombre, gráfico 1. Tú lo borras y le vamos a poner, a ver, como nombre le vamos a poner GD de gráfico dinámico E4, ¿no? Del ejercicio 4. ¿Sí? Listo. Ese es el nombre. Acepto. Entonces tú puedes observar cómo, ¿no? Si regresamos a la hoja anterior, ya no está como objeto aquí, fue movido ¿a dónde? A esta parte, ¿sí? A la hoja que acabamos de insertar como nueva, que le pusimos este nombre, y esta hoja es exclusiva para el gráfico, ¿no? Acá no hay celdas en las cuales tú tengas que llenar información, ¿no? Es exclusivo para el gráfico, ¿correcto? Entonces, una vez que ya lo tienes ahí, puedes agarrar y puedes personalizar el diseño, ¿correcto? Personalizar el diseño. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos agarrar, ¿sí? Y de repente irnos a lo que son las opciones de diseño, ¿no? Podemos arrancar con diseño, ¿no es cierto? Y en diseño empezar a jugar, por ejemplo, con esta opción que se llama cambiar filas y columnas, ¿no? Que invierte la distribución de los ejes, ¿sí? En algunos casos ha de quedar bien y en otros, como este, no conviene hacer ese cambio. Ya, luego tienes tú estilos de diseño, ¿no? En base al tipo de gráfico que escogiste, pues cuál de esos estilos de repente puede quedar mejor o representar mejor la información que deseas, ¿correcto? Entonces, tú vas revisando uno a uno y vas a elegir de repente el que mejor te parece, ¿sí? El que mejor te parece. ¿Listo? Entonces, digamos, puedo agarrar y puedo elegir yo este. Listo. Entonces se va adaptando, ¿no? Como opciones ya combinadas que el Excel tiene para que tú simplemente elijas. También acá al costado hay un tema de cambiar colores, ¿no? Entonces, de repente quieres otra distribución de colores de las que existe acá, ¿no? Revisas y escoges la que mejor te parece, ¿no? En este caso, de repente, vamos a escoger esta. Listo, ya lo tenemos ahí, ¿no? Al costado tienes una opción que se llama diseño rápido. Y en diseño rápido, según el tipo de gráfico que escogiste, acá va a haber menos o más diseños, ¿no? En este caso hay 9 diseños que proponen. Pues cada uno de esos diseños tiene algo en particular, ¿no? Ahí la descripción que te muestra es básicamente cuál es la estructura que tiene armada para ese tipo de diseño, ¿cierto? Entonces, del que yo tengo, por ejemplo, acá, ¿qué me está brindando, no? Un título para el gráfico, ¿sí? Con esa distribución, esta es otra, ¿no? En el cual también juega con el tema de la leyenda, en algunos casos se muestra, en otros no, en uno se va a mostrar hasta la tabla de datos, ¿no es cierto? Ok, entonces tú vas revisando cada uno de ellos y determinas cuál de ellos, pues, consideras, ¿no? Que deba quedar. Listo. Ahora, también puedes trabajar con la opción que se llama agregar elemento de gráfico,
¿no? Donde tú puedes ubicarte en alguna de estas variantes y agregar ese elemento, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, con respecto a las etiquetas de datos, por defecto no se está mostrando ninguna etiqueta. Entonces, de repente yo le digo, oye, si escojo llamada de datos, pues se va a visualizar de la manera que tienes ahí al frente, ¿no? No te convence, entonces vámonos a más opciones de la etiqueta de datos. Hacemos un clic acá, ¿no es cierto? Y acá puedes jugar con todas las variantes que tienes en estas opciones, ¿sí? Entonces vas explorando, ¿no? Y tú vas determinando cómo quedaría configurado esto, ¿sí? ¿Sí? Si quieres que se muestre los valores, o no, guías de referencia, si quieres claves de leyenda, ¿listo? Ya eso es un tema de cada uno, ¿cierto? En lo que va configurando. ¿Ok? Listo. Lo dejas como está. En el caso de acá, bueno, no se va a quedar como título del gráfico, de repente el nombre más adecuado sea ventas generales o no. O el nombre que tú quieras ponerle, que esté más asociado a la información que tienes ahí. ¿Sí? Ahora también, así como hay opciones de diseño, también tienes opciones de formato, ¿no? Esto desde Word ya uno lo ha venido manejando, en el cual tiene opciones para modificar formas o textos, ¿no? Entonces, si quiero un texto diferente, puedo venir acá, ¿no? Y escoger de repente una de las opciones que tiene, ¿sí? Como Word Art, y si no te gusta esa parte, pues puedes agarrar y editar, ya sea el contorno, ya sea el relleno, ¿sí? Lo que tú desees, ¿no es cierto? Lo que tú desees. ¿Ok? Y vas probando hasta que quede como tú desees. O agregarle un efecto, ¿no? En el caso de eso. Lo mismo, las formas también, ¿no? Esas formas tienen variantes, ¿no? Que se pueden personalizar, ¿sí? Para que quede a tu medida. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos esta área, ¿no? De repente podemos escoger, no sé, un color diferente, ¿no? Que vaya como fondo y ya. Igual, las opciones de inicio con respecto a fuente también puedes aplicarlas acá, ¿no? Ya sea el tema de negritas, ¿no? O un color de fuente diferente que quieres aplicar. ¿Listo? Ya eso es tema de cada uno, ¿sí? ¿Cómo lo personalizas? ¿Ya? Adicionalmente, pues puedes insertar formas, ¿no? O alguna imagen pequeña, ¿no? Como el logotipo de una empresa, cosas por el estilo, ¿no? Cosas que ya en un curso de Excel básico te tenía que enseñar en gráficos, ¿ok? Lo diferente está en esta parte, como te decía, ¿no? Entonces, resulta que en el gráfico yo también puedo tener los campos que utilicé como rótulos de filo de columna y puedo jugar con los marcadores de filtro. Es decir, ¿no? De repente acá, si hago un clic, entonces yo quiero que esto, ¿ok? Esto se filtre y solamente muestre información, ¿no? De los varones. Entonces, acepto y mi gráfico se va a adecuar, ¿no es cierto?, a ese filtro que acabo de hacer, ¿no? ¿Listo? A ese filtro que acabo de hacer. Ahora, ese cambio que yo acabo de realizar en el gráfico, ese cambio que yo acabo de realizar en el gráfico, también se va a reflejar en la tabla. Pues mira, yo regreso a la tabla y fíjate, ¿sí? En la tabla también se está mostrando solamente la información, ¿sí? De Andrés y de Oscar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, cualquier modificación que tú hagas, ¿ya? Cualquier modificación que tú hagas, desde la tabla o desde el gráfico, se va a actualizar de forma directa en ambos, ¿sí? Se va a actualizar en forma directa en ambos. Entonces, acá vamos a ponerle las ventas mínimas del primer trimestre, ¿correcto? Este cambio también se actualiza ¿dónde? Acá, ¿sí? Entonces, de alguna manera están enlazados de forma directa, ¿no? Cualquier modificación que uno haga, pues obviamente ahí
se va a reflejar tanto en la tabla como en el gráfico dinámico. ¿Listo? Bien. Ok, ahora, con respecto a los ejercicios anteriores, ¿no? Como por ejemplo, a ver, el 1. El gráfico dinámico no lo quiere en una hoja nueva, sino lo quiere ahí mismo. ¿Correcto? Lo quiere ahí mismo. Listo, entonces, seleccionas, te vas a analizar herramientas, gráfico dinámico, y acá, por ejemplo, vamos a escoger un gráfico tipo columna, ¿no es cierto? Entonces tienes ahí columna agrupada, apilada, 100% apilada, ¿sí? Tú escoges cualquiera, ¿correcto? Digamos que escojo esta. Listo. Como es un objeto, se va a insertar en esa hoja. Mueve el objeto, genérale un mayor tamaño en el área, ¿no?, del gráfico, ¿sí? Si no te gusta ese gráfico, ¿qué haces? Seleccionas, te vas acá a diseño en las herramientas y puedes cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Entonces dices, no, voy a cambiar otro tipo o voy a cambiar a otra de las variantes de ese mismo, ¿correcto? Seleccionas, ¿ya? A mayor área tenga tu gráfico acá, obviamente hay más espacio para colocar más información. Y una vez que lo tienes ahí, lo personalizas de la misma forma que hemos hecho en el gráfico anterior, ¿no? Comenzando con la pestaña Diseño, ¿correcto? Entonces tú vas a ver cuál de estos diseños es el que de repente sería más amigable, ¿no? Representaría mejor la información, ¿correcto? Si no te agrada ninguno de ellos que ves, entonces pues lo dejas en el que estaba originalmente o lo personalizas parte por parte, ¿sí? Según lo que tú requieras, ¿correcto? Ya, generas eso, ¿ok? Y lo vas amoldando a tu medida. Lo vas amoldando a tu medida con las mismas opciones que hemos visto hace un momento, ¿correcto? A ver cuál queda, ¿sí? ¿Cuál queda? Personalizas el diseño y listo, ¿no? Y te vas a dar cuenta en todos ellos. Cualquier modificación que hagas en los marcadores de filtro, ¿sí? Cualquier modificación que hagas en los marcadores de filtro se va a reflejar también en el gráfico de forma directa, ¿correcto? ¿Ya? Y desde el mismo gráfico también puedes agarrar y puedes seguir personalizando eso. Y se va a afectar a ambos. ¿Ya? Listo. Borramos filtros y ya. Entonces, lo que queda es, para cada uno de los ejercicios, tú le vas a generar su gráfico dinámico de la forma como has visto, ¿correcto? En el caso del ejercicio 4 es en una hoja nueva, ¿no es cierto? Escoges tú el gráfico que mejor te parezca y lo personalizas, ¿ya? Ahora, agarras y obviamente prueba también el tema de interactuar, ¿no? Aplicando ciertos criterios de filtro que tú consideres para que veas cómo se actualizan en ambas partes, tanto en la tabla como en el gráfico. Y en el resto de los ejercicios, el 1, 2 y 3, pues simplemente lo que hay que hacer es insertar un gráfico, pero no en una hoja nueva, sino ahí mismo como objeto. Igual, el que tú quieras, personalízalo como tú desees, ¿correcto? Ya, para cada uno de ellos, y lo pones al costado de la tabla dinámica. Lo pones al costado. ¿Sí? Listo. Ya, hasta ahí vamos a avanzar. Sí, hasta ahí vamos a avanzar. Una vez que ya lo tengas listo, ¿sí? Lo subimos al Drive. ¿Ya? Lo subimos al Drive. ¿Ok? Bien. Mientras, vamos a ver qué ha pasado con sus compañeros. ¿Sí? Vamos a ver qué ha pasado con Luis y con Rosemary en el paso anterior, mientras ustedes van avanzando la parte que hemos visto, ¿ya?